¿Qué tal? Aquí estamos con gozo, con alegría en nuestro Así corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para entrar a esa presencia a cual nos invitamos, porque pues esto nos da alegría. Al menos a mí me da mucha alegría hoy domingo estar en esa presencia, saber qué nos habla el Señor, pues diariamente debemos entrar a esa presencia diario, ¿sí? Pero hoy es un día especial, domingo, wow, Día del Señor, y vamos a orar. Y Señor, gracias Señor, porque es un privilegio, Señor. Padre, entrar ante ti, contigo, Espíritu Santo, con toda esa corte celestial, que tú nunca andas solo, Señor. Tú siempre andas, Padre glorioso, rodeado de tu gloria, y que son tus ángeles, Señor, a los cuales te alaban día y noche. Santo, santo, santo. Bendito eres, Padre, y entramos a esa presencia de Dios. Te animo, el gozo, mira, trae sanidad, la alabanza trae sanidad. Así y bueno, vamos a entrar a esa presencia. Así es, pues qué gusto volver a comunicarnos contigo a través de este medio. Vamos a seguir utilizando este medio en tanto las cosas no mejoren, sobre todo para la congregación del Castillo, y bueno, incluso para los de Tlacolula, o para quien quiera ser bendecido por esta reunión. Que Dios toque sus corazones. Te animo a que entres a la alabanza, que disfrutes la alabanza, que hayas preparado tu corazón en esta hora para entrar de lleno y unirte con nosotros y con el coro de ángeles que también está alabando a Dios. Así es que disfrútalo, vívalo, empieza a recibir esa presencia de Dios en tu vida para que enseguida pues reciba su palabra. Que Dios te bendiga, anímate, vamos ahí, vamos. Sí, Señor. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad, demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad, demos gloria a su nombre, demos gracias por su gran bondad, todos juntos adoremos con maravillas, Él responderá, demos gloria a su nombre, a su majestad.
tú pon sobre mí. Hazme saber tus palabras, que dispuesto estoy. Oh Dios, lo que quieras hacer, hazlo hoy. En mí y a través de mí. Tómame, como bandera en tus manos seré, para anunciar a toda lengua y nación que hay Dios en los cielos y en la tierra, que eres tú la esperanza y salvación. Hosana al Santo de Israel. Hosana al Rey de salvación. Hosana aquel que nos llamó. Hosana a ti venimos hoy. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Lo que tengas que hacer, Señor, hazlo en nuestras vidas, Señor, porque lo que tú hagas, Señor, y lo que nosotros te decimos, sí, Señor. Gracias, hazlo, Señor, hazlo. Estamos dispuestos, Señor, a continuar siempre, a no salirnos, Señor, de tu cobertura, a no salirnos de tu presencia, Señor, y te alabamos, Señor. Hosana, hosana, así como tus ángeles te cantan, Señor. Tú no necesitas que nosotros te cantamos, pero no que te cantemos, pero nosotros te queremos decir, sí, Señor, hosana, hosana, desde aquí en la tierra, Señor. Gracias, gracias, amado Padre. Pues, bien, iglesia, vamos también, pues, a orar. Mira, hemos tenido muchas peticiones, muchas necesidades, pero ahorita lo que nos está, pues, impactando y doliendo, pues, es la partida de Tony, un chico que se congregaba hace tiempo en Tlacolula. Y bueno, enviamos desde aquí ese consuelo, hemos estado orando, incluso fuimos a hacer un servicio, porque era un chico que desde chiquito se congregaba. Su mamá llegó con sus pequeñitos y ellos no se separaron hasta que fueron grandes y tuvieron que ir a trabajar. Y bueno, por ahí en un accidente, Tony pues se murió, ¿sí? Y estamos pues apoyando en oración, enviando ese consuelo, esa fortaleza a Cleo. Cleo, sabemos que tú vas a salir adelante por la pérdida de tu hijo de 19 años. Es muy difícil, sabemos. No podemos decir mucho porque solo tú estás viviendo esto, Cleo. Y iglesia, te invito a que envíes con todo tu corazón a través del Espíritu Santo, que puede ir a consolar a Cleo y a Simón, su papá, y a sus hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque Tony está bien, Señor. Tony está contigo porque no se apartó de tu palabra, no se apartó de ti, Señor, pero sabíamos, Señor, que él en el trabajo pues ya se andaba involucrando por ahí, Señor, pero sabemos que tú no lo permitiste. Él fue un chico siempre de oración y en su grupo de oración. Gracias, Señor, porque por ese lado estamos tranquilos que él desde pequeño te conoció. Y así, familia, iglesia, sabemos que hay mucha necesidad. Muchos han perdido también familiares, pero también, como siempre te digo, tenemos buenas noticias de que Juanito está bien, que ya salió, ya está en su casa de COVID, porque tuvo COVID. También sabemos de varios que la mamá de Gil también, gracias a Dios, a pesar de su edad, mira, gloria a Dios, le estamos dando esa gloria a Dios, porque nosotros no le damos la gloria a otra cosa, es al único que lo sanó.
Y así Dios es soberano y Él sabe lo que hace, y nosotros solamente estamos aquí para transmitir lo que hoy Dios te va a decir, ¿sí? Transmitir lo que Dios te quiere decir hoy a través de la palabra. Entonces, sabes que si nos has mandado peticiones, estamos orando. Estamos orando en los grupos del Castillo de Tlacolulan, de aquí, de las ánimas, de los hogares. Entonces, estamos unidos. Esta es una iglesia unida. Gracias a Dios que estamos, a pesar del tiempo que ha pasado, año y pico, seguimos unidos y estamos en comunicación, intercediendo, consolando, orando y alegrándonos también con Dios por todo aquello que está haciendo. Dios está trabajando, la iglesia no para, Dios no para. Él es eterno trabajando. ¿Y quién? En sus hijos. Él ya no tiene otra ocupación más que, como siempre te digo, en sus hijos, que somos nosotros. Él está al cuidado de todo, de toda esta creación. Él está al cuidado. Es soberano, Él sabe por qué permite cosas, por qué no, por qué sí. Y no vamos a cuestionar nada, solamente alabarlo y darle gracias. Estamos bien, seguimos, y es un privilegio que tú estés escuches la palabra de Dios, que lo alabes. Es un privilegio porque nos unimos, como te dije al principio, con los ángeles, con esa corte celestial, a darle gracias y a decirle Hosana, Hosana. Bueno, pues te animo a que con toda reverencia, con todo tu corazón, toma este tiempo. No lo ocupes en otra cosa. Mira, tenemos 24 horas. Dedícale una hora a escuchar la palabra. Es Dios el que te habla. Es Dios el que te habla, y escúchalo, porque eso es lo que nos llena siempre, ¿ok? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios y atento, y es para ti, es para mí, y es lo que nos quiere dar Dios hoy, ¿ok? Qué hermoso es volver a estar compartiendo la palabra de Dios, siendo ese servidor de Él que me hizo ese privilegio de darme esa dignidad de, cuando yo no soy nada digno, de compartir de su mensaje. Yo te invito a que tengas todo tu situación dispuesta, tengas tal vez hasta una pluma, una libreta, y que anotes mínimo las escrituras que vamos a mencionar, el tema mismo, para que recuerdes que esta palabra es un alimento de parte de Dios. En todo tiempo es muy necesario, pero es más necesario en estos tiempos. ¿Y sabes por qué en estos tiempos? Porque estás vivo. Porque en este tiempo te toca vivir. Ahora es cuando más lo necesitamos. Vamos a continuar esta serie de pláticas alineadas con el tema de descansando en su presencia. Ya es un poquito repetitivo, pero pues yo creo que todos en un momento dado anhelamos un tiempo de relax. Ahora con toda esta situación que ha pasado de la pandemia, pues llevamos más de un año, ya va casi para 2 años, y bueno, pues ya queremos descansar, ya queremos volver a la normalidad. Y sabes una cosa, parece ser que la normalidad es la que estamos viviendo ahora. Ahorita me ves a mí sin cubreboca, sí, pero pues yo estoy a una distancia muy larga de ti, y aquí incluso donde estamos haciendo esta grabación estamos retirados. Pero allá en la calle, en la vida diaria, tenemos que andar con el cubrebocas, con la distancia guardada y todo esto que implica esta nueva forma de vida. Primero Dios, y esto no siga mucho tiempo todavía, ¿no? Y que volvamos a ese tiempo en que nos podíamos abrazar, saludar, dar un beso, etc. Ahorita pues no está bien, no conviene. Bueno, ahora te voy a continuar con este tema de descansando en su presencia, esta cuarta parte, y la visión que Dios me ha dado para este tema
es que vamos a hablar de la vida eterna. ¿Sí? La semana pasada nos quedamos en el sueño eterno, pero en realidad Dios nos ha enseñado a través de su palabra que no vamos a estar inactivos ahí en el cielo, no vamos a estar durmiendo todo el tiempo eternamente. Qué aburrido, ¿no? A lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Vamos a estar activos, vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar aclamándolo a Él, y mira, la eternidad se nos va a hacer nada ahí, la vida eterna. Te llevo a esta cita final que dejamos la semana pasada, espero que la recuerdes, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 4. Dice así esta palabra, te la voy a repetir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué cosa? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué nos dice aquí esta palabra? Que al no haber muerte, pues habrá vida, ¿no? Y que esa vida ya no se volverá a perder. Es una vida inmortal. Estaremos con vida eternamente. Esa es la vida eterna, ¿sí? Y aquí quiero comentar un poquito en relación a este punto, porque así como hay vida eterna, también hay muerte eterna, ¿sí? Sí lo sabías, ¿no? Yo creo que sí lo entendemos un poco. Ahora que estuvimos ahí el lunes, el domingo, el lunes, ahí compartiendo en el velorio de nuestro amigo Tony con su familia, pues yo compartí un poco de esto, de lo que Tony pues ya alcanzó ahora, ¿no? Él ya alcanzó esa vida eterna, ya está en la presencia del Señor, donde ya no habrá más muerte, donde ya no hay más llanto, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más clamor, o incluso ya no hay más queja, ya no hay nada, ya las cosas primeras ya pasaron y entramos a la vida eterna, ¿sí? Es muy importante reconocer que cuando nosotros llegamos a esa vida eterna con Dios, es algo maravilloso, porque como te digo, si hay vida eterna, hay muerte eterna. Bien, ¿qué es vida eterna? Es pasar la eternidad con Dios. ¿Y qué es muerte eterna? Pues es lo contrario, pasar la eternidad sin Dios. Ah, qué terrible, ¿no? Y si no es con Dios, Dios mismo nos dice aquí en su palabra, el que no está conmigo está contra mí. Ahí no hay medias tintas, o estás o no estás. Y si no estás con Dios, estás con el que está en contra de las cosas de Dios. Y tú sabes de quién se trata, de nuestro enemigo, de Satanás. O sea que si no estamos con Dios en la vida eterna, ese espíritu nuestro pues tiene que estar en otro lugar, no puede andar vagando ahí. ¿Y a dónde va a ir al final? Yo les compartía en la semana pasada acerca del juicio final. Pues se va a ir al infierno creado para el diablo y sus demonios. Esa es la muerte eterna. Entonces, qué bueno es que todos aspiremos a la vida eterna. Es maravilloso ahí. Ya no hay ninguna molestia, no habrá envejecimiento, estaremos en nuestra plenitud de vida, con un cuerpo glorioso, adorando al Señor. ¿Qué te parece? ¿No te animas a disfrutar de esa vida eterna? Yo sí, y por eso estoy aquí, y por eso estoy luchando para conseguir esa vida eterna. Porque bien es cierto que Dios ya nos dio ese paso libre a la vida eterna a través de Jesús. Pero aquí en esta tierra yo tengo que luchar por mantener esa salvación, esa vida eterna. Seguir a Jesús. Esto es algo de la visión que hoy te voy a hablar. Seguir a Jesús. Sígueme. Él siempre, cuando elegía a alguien, decía sígueme. Solo decía sígueme. Una sola vez. Él no estaba repitiendo, ¿quieres seguirme? Oye, vente.
o lo jalaba. No, sígueme. Y ya tú sabes si lo seguías, ¿sí? Más o menos en esa visión vamos ahora a compartir esta palabra acerca de la vida eterna. Y vamos al texto central. Vamos a ir a un pasaje de la vida de Jesús que conocemos bastante bien, pero lo vamos a tomar como base para enfocar un poquito diferente a como normalmente se ha enfocado este pasaje. Está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo número 19, y vamos a leer del versículo número 16 al versículo 22. Te vas a familiarizar ahorita con esta historia, porque es una historia, o sea, es un hecho real, verídico, que le pasó a Jesucristo. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo creo que todos aspiramos a eso, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Estás leyendo esta palabra? Guardemos los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 10 mandamientos. A ver, es uno, dice aquí, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 mandamientos que está ahí diciendo, recordando Jesús. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, fíjate en esta palabra, perfecto, perfección, porque es uno de los últimos puntos de los que yo te voy a hablar el día de hoy. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y fíjate lo que dice al final estas 3 palabras: y ven y sígueme. Te dije que hoy te iba a hablar de esa palabra, sígueme, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Conclusión: era un personaje con mucha riqueza. Oyendo el joven esta palabra, ya lo leímos, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esto ya se lo agregué ahorita. Habíamos contemplado hasta el 22. Bueno, ¿qué te parece esta historia? Este pasaje de la vida de este joven. Analicemos un poquito de quién se trata. Evidentemente se trata de un hombre que sabía muy bien que la vida no termina aquí, que hay una vida después de esta vida, o sea, la vida eterna. Esto nos hace entender que esta persona leía las Escrituras y que pues tenía fe en Dios, creía en Dios, y que además estaba preocupado en su vida por lo que seguiría después de que él muriera. Estamos viendo aquí que este joven, porque es una persona joven, según dice la historia, tenía muchas posesiones, era muy rico. Y probablemente no sabemos si a lo mejor tenía familia, descendencia, eso sí no lo sabemos. Ni por qué inventar cosas, ¿no? Pero bueno, él estaba preocupado porque sabía muy bien que un día tendría que dejar
esta tierra, tendría que morir, como muchos ya han muerto, y bueno, y nosotros también tendremos que morir algún día. Y creo que cada uno de nosotros tiene esa visión, ese proyecto de llegar a la vida eterna, al cielo, a la presencia de Dios. Yo creo que tú lo tienes, ¿no? No creo que haya alguno tan, de veras, pues no sé, destrampado o que diga, no, yo no quiero estar en la vida eterna con Dios, yo me quiero ir mejor ahí al fuego eterno. No creo que haya alguien que lo diga así, pero todos tenemos una visión de heredar la vida eterna, de estar con Jesús, de estar en el cielo con Dios, ¿sí? Pues este joven eso tenía y no estaba mal sus aspiraciones. Pero ya te das cuenta que él llega con Jesús y viene a preguntarle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, no? Es lo que dice aquí el versículo 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Te pregunto a ti. ¿Qué bien tienes que hacer para heredar la vida eterna? A ver, contéstate. Tienes que llevar tus diezmos a la congregación, ahí a Dios. Tienes que vender lo que tienes y entregarlo ahí para que construyamos ese auditorio que estamos haciendo. Tienes que irte de rodillas desde Tlacolula hasta la vuelta del cerro. Tienes que, no sé, ir y entregarle a alguien un becerro o lo que tenga para que coma una semana. ¿Qué bien harás? Mira, ningún bien que hagamos nos va a dar la vida eterna. Tú lo sabes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús, como dijo él al final ahí. Bueno, pues entonces ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Deja todo, sígueme, ven conmigo, ¿sí? Y este muchacho, pues, este señor joven, se le hizo muy difícil dejar todo eso. Él llegó ahí un poquito así, muy, como que soberbio, orgulloso, porque era un buen judío, seguramente era un buen judío este hombre. Era bueno en sí, no era malo. Tanto así que él empieza hablando con Jesús y le dice, maestro bueno, porque él se sentía bueno, ¿no? Y bueno, pues ahí es otra forma de entender también a las personas, ¿no? Jesús, él mismo se dice, no hay ninguno bueno aquí, y se incluía a él, Jesús se incluyó, el único bueno es mi Padre, ¿sí? No, ni siquiera él, porque mientras estemos aquí en este mundo, todos tenemos cosas malas, nadie es bueno, es más, nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, pues, este joven, pues, yo creo que leía la palabra, conocía las escrituras, tanto así que conocía y obedecía los mandamientos, ¿sí? Pero pues Jesús le relata 10 mandamientos. Casualmente no menciona el mandamiento número 1, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué le estaba diciendo Jesús ahí a ese muchacho? Entonces todos los cumples. Sí, todos desde mi juventud. Pues te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Qué le está diciendo? Ama a tu prójimo. Dale a tu prójimo. El Señor no te va a pedir que le des a tu prójimo tu casa. Bueno, si en un momento dado en tu corazón está, pues no sé, ya tú sabrás, ¿no? Él nunca te va a pedir eso. Pero amar a tu prójimo es que ayudemos al prójimo. O más que eso, que no le hagamos daño al prójimo. ¿Cuántas veces le hacemos daño al prójimo? ¿Cuántas veces hablamos mal del prójimo? ¿Cuántas veces no recibimos al prójimo? ¿Cuántas veces hasta lo hostigamos o decimos mentiras de él con tal de ponerlo mal? ¿Amamos al prójimo? ¿Verdad que no? Entonces todo esto Jesús nos está enseñando que tenemos que ser perfectos para heredar la vida eterna. Y principalmente
que dejemos todo lo que para nosotros significa un grado de poder, de orgullo, de seguridad, lo dejemos con tal de seguir a Jesús, porque eso es lo que está diciendo. Entonces dice, vende todo, ven y sígueme, dice Jesús. ¿Y qué hizo este muchacho? Vendió todo, obedeció a Jesús, le siguió, le dijo, sí Señor, ahorita vendo todo, te lo doy a los pobres y te sigo. No, se puso triste y dijo, no, no es, así no voy a la vida eterna. ¿Tú cómo quieres llegar a la vida eterna? ¿Con todas tus posesiones? ¿Con todos tus títulos? ¿Con todas las cosas que has amasado aquí en esta tierra? ¿Quieres llegar con eso? ¿Quieres llegar con vanidades, con orgullos, con resentimientos, con odios por una persona, por todas las personas? Pues mira, no vas a llegar con todo lo material, Eso se queda aquí. ¿Han visto alguna vez a un ser humano que muere y que tiene mucho y que le lleven todos sus terrenos y que esos terrenos ya nadie los toca porque son del que se murió? No, hombre, inmediatamente que se muere se lo empiezan a pelear los hijos u otras personas. No se lleva nada, ¿sí? La ropa que le ponen al cadáver cuando lo ponen ahí se va a destruir, ¿sí? Se va a podrir. Y si como hacían los antiguos, gentes de poder, ¿no? Tanto fuera de aquí de este hemisferio como los egipcios, o incluso aquí en nuestro país, los reyes prehispánicos, que los enterraban con joyas, con tesoros, con todo ahí, les hacían sus tumbas ahí y hasta abajo les llevaban todos esos tesoros. ¿Para qué les sirvieron? A otra gente los encontraron y se hicieron ricos. O sea, nada te llevas. ¿Y qué pasa con las otras cosas que no quieres soltar a Dios? No las quieres soltar para seguir a Jesús, ¿sí? No quieres soltar el resentimiento contra una persona, contra tu pastor, contra algún líder, porque en algún tiempo a lo mejor te hizo alguna cosa mala o simplemente tú creíste que hizo alguna cosa mala porque escuchaste la versión de una parte y ahí guardas ese rencor. ¿Sabes qué? Si sigues con eso, pues no te vas a ir con Dios, no te vas a ir a la vida eterna, porque así no estás limpio ni eres perfecto. Tenemos que dejar todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí y seguir a Jesús. Esa es la palabra clave, seguir a Jesús, sigamos a Jesús. Bueno, esto como para introducción ya estuvo bien. Vamos a desarrollar el tema en 3 puntos que para mí son fundamentales en este momento. Tal vez Dios te pueda hablar más a través de esto. Punto número 1, vida eterna en Jesús. Juan capítulo 3, versículo número 16. Es una escritura básica para nosotros los que anhelamos la vida eterna. Y yo sé que tú la anhelas. Yo sé que tú quieres esa vida eterna. Mira, dice esta palabra que el mismo Señor Jesús nos la mencionó. Y está escrita en este evangelio. Vale la pena que la recuerdes, la tengas aquí en tu mente y en tu corazón como la piedra fundamental sobre la cual tenemos que fundar, sobre la cual tendremos que edificar nuestra vida eterna. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna en Jesús. ¿Lo crees? Jesús está hablando claramente acerca de cómo va a ser o cómo es que tú y yo podemos llegar a esa vida eterna.
vida eterna en Jesús. Yo creo que ya ahorita a estas alturas, para muchos de los cristianos que han caminado con nosotros desde hace algunos años, pues ya resulta un tanto pues obvio entender esto. Pero si hay alguna persona que nunca ha estado en una reunión de este tipo, pues sí vale la pena que les comparta un poco. Tú sabes quién es Jesús. Creo que sabes, lo has oído. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el Redentor. Y Él fue enviado por Dios Padre aquí a esta tierra a través de una mujer que se encontraba en una condición de virginidad, y ahí el Espíritu Santo engendró a Jesús, de tal manera que Jesucristo tiene una naturaleza doble, una naturaleza terrenal, que es de aquí, de esta tierra, una naturaleza terrenal, y una naturaleza celestial. La naturaleza terrenal fue a través de esta mujer que se llamó María, y que ahí con su cuerpo y todo lo que significa el proceso de gestación, se desarrolla el cuerpo de Jesús como un ser humano. Y la naturaleza celestial fue puesta por Dios con su Espíritu Santo. Ella, cuando recibió esta anunciación, pues se quedó así como perturbada, así, en shock, porque cuando le dijo esa anunciación el ángel, ella le dijo, pero pues, ¿cómo será esto si yo no conozco a ningún varón? ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy virgen, a mí nadie me ha tocado. Es cierto, tengo compromiso de matrimonio con José, pero hasta ahí estoy comprometida con él, pero nada más. Y entonces el ángel le dice, no te preocupes, María, el Espíritu Santo te cubrirá y en este momento engendrarás a un hijo en tu vientre al que le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Y María, pues, aceptando que Jesucristo viniera a su vida, es un punto importante para la humanidad, que no es el punto principal de la relación para llegar a la presencia del Padre, no. Es un punto importante para la salvación que Dios utilizó, así como nos está utilizando a nosotros, así como está utilizando a todos los que compartimos la palabra para llevar esa semilla de la palabra, ¿sí? Pero ni yo ni María es una diosa, ¿no? No quiero crear problemas mayores, pero el que verdaderamente es Dios, el Mesías, es Jesús. Entonces Jesús nace con esa doble, vamos a decirle, naturaleza. La naturaleza de aquí, de este mundo terrenal, y la naturaleza divina. Él es 100% un ser humano, pero también es 100% Dios. Él es Dios. Bueno, a eso vino Jesús. Para eso lo envió el Padre, dice esta palabra, y lo hizo por amor. Y dice que lo envió para que todo aquel que cree en Jesús, dice aquí, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El unigénito de Dios, Jesucristo. Todo y yo sabemos todo esto. Entonces, si hay alguna persona que probablemente por primera vez está escuchando este versículo, que sepa que solamente es a través de Jesús que podemos llegar al Padre para tener esa vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí yo estaba entre mis apuntes poniendo estos tres principios. Número 1, Jesús murió, Jesús resucitó y ya no morirá. ¿Lo crees? Tú sabes que eso sucedió. Jesús vino a este mundo, compartió su palabra, su evangelio,
nos dejó a nosotros esa responsabilidad de hacer más discípulos, de compartir su evangelio, que es lo que estamos haciendo. Murió en una cruz para que ahí todos nuestros pecados quedaran muertos, clavados en esa cruz y perdonados por el Padre. Fue el sacrificio perfecto para perdonar los pecados, y a partir de ese momento Él nos dio la seguridad de poder entrar a la vida eterna a todo aquel que cree en Él, ¿sí? Otra cosa es que Jesús no se quedó en esa cruz. Quizás se esté repitiendo para algunas personas, y espero que muchos que nunca hayan escuchado esto, ahorita lo afirmen. Él no se quedó en esa cruz, y menos en ese sepulcro. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y estuvo vivo aquí 40 días. La Biblia lo dice, muchos testigos hablan de esa resurrección. Yo lo creo. Él está vivo. Jesús está vivo. Y después ascendió a la presencia del Padre y está a la derecha del Padre vivo. Entonces esto nos da a nosotros la esperanza de que, número uno, somos perdonados de ese pecado. Número dos, ya tenemos libre acceso a la presencia del Padre si creemos en Jesús. Número tres, que vamos a morir algún día. Por supuesto, vamos a morir aquí en este mundo, así como murió la semana pasada Tony, pero él ya está vivo allá en la presencia de Jesús. Por eso te digo que Él habla de que todo el que cree en Él y lo recibe no morirá, sino tendrá vida eterna. Para eso lo mandó el Padre aquí. Entonces, si nosotros creemos en Él y vemos que Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y si vamos a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó y yo creo en Él y yo estoy en Él, yo voy a resucitar. Y tú vas a resucitar si es que llegaras a morir antes de que Él venga, ¿sí? Entonces eso nos da la seguridad de que vamos a resucitar y vamos a ir con Él a la vida eterna. Jesucristo también nos enseñó, Juan 14, versículo número 6. Él nos enseñó que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que solamente es a través de Él que podemos ir a la presencia del Padre. Bueno, si alguna duda hay, puedes comentarlo con las personas que están ahí para que te expliquen más. Y si no, mira, te invitamos a que nos acompañes. La congregación de la Vuelta del Cerro la tenemos abierta. Estamos dando las predicaciones en vivo. Todavía podemos porque tenemos amplitud. Pero si no, el Espíritu te lo va a revelar. Entonces, la vida eterna está en Jesús. Jesús está en la vida eterna. Él está allá en el cielo y Él ya no va a morir nunca más. Él ya seguirá una vida eterna y allí vamos a ir tú y yo. Y solo es a través de Jesús que consigo llegar a la vida eterna. Fíjate nomás, este joven fue a preguntarle a Jesucristo qué tenía que hacer para ir a la vida eterna. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues sígueme, ven y sígueme. ¿Y qué hizo ese joven? No, pues ¿cómo voy a dejar esto? No, mejor ahí te quedas. ¿Y cuántas veces nosotros les pedimos a las personas que sigan a Jesús? No que me sigan a mí, a Miguel, no que sigan a los Aleluya o a la Vuelta del Cerro, seguir a Jesús. Pero muchas gentes prefieren seguir su religión, prefieren seguir sus cosas, pero no seguir a Jesús. Porque nosotros les hablamos solamente de seguir a Jesús. Ahí está la vida eterna. Así podemos llegar a la vida eterna siguiendo a Jesús. Te voy a poner el segundo punto, que es siguiendo a Jesús. Vamos a ver un ejemplo importante de seguir a Jesús. Mateo capítulo número 9. Mateo 9,
versículo número 9. Precisamente estamos en el libro de Mateo. Y él está hablando, Mateo está hablando de su llamado, el evangelista, el apóstol Mateo. Mira lo que dice este versículo. Dice ahí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Fíjate nada más. ¿Quién era Mateo antes de que tuviera ese encuentro con Jesús? Era un publicano. Era un cobrador de impuestos, ¿sí? Era el que estaba recibiendo ahí el dinero, los impuestos del Imperio Romano. Era un empleado del Imperio Romano. Pero además Mateo era un judío que estaba ahí trabajando en esto. Y si hay algo, aunque no lo dice ahí, y no quiero yo pues hablar mal de Mateo antes de ese encuentro con Jesús, pero si hay algo que te hace que te corrompas, es el dinero. Y bueno, pues yo creo que hay agentes que dicen: Señor, yo no te pido que me hagas rico, solo ponme donde hay, porque de ahí yo me encargo, ¿no? Y mucha gente quiere estar ahí donde está el tesoro, la lana, la pachocha, ¿sí? Y pues Mateo no creo que haya sido la excepción antes de conocer a Jesús. Seguramente cobraba su salario, pero también se llevaba sus comisiones, entre comillas, sus comisiones. Él se pagaba sus comisiones, ¿sí? Y sacaba mucho dinero de ahí, se enriquecía. Fíjate que estamos hablando también del dinero, de lo que le pasó a la historia de este joven. A lo mejor este joven sí trabajaba bien y era honesto y tenía el producto de su trabajo. Pero, ¿qué diferencia hay entre este joven y Mateo? ¿Qué hizo Mateo? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando Jesús lo encontró, porque veamos aquí una diferencia, ¿no? El joven rico, el de nuestra historia, de donde partimos esto, fue a encontrar a Jesús. Él fue a buscar a Jesús. ¿Sí? ¿Estás ahí? Mateo no lo fue a buscar. Mateo estaba en su chamba ahí, con su lana, contando a ver cuánto se iba a embolsar y cuánto iba a dejarlo. Pero Jesús lo encontró. Lo encontró ahí con la mesa, con el dinero, y simplemente le dijo: Mateo, sígueme. Y que vemos en esta historia que Mateo siguió a Jesús. Tanto es que mira, ahora tenemos un libro de él, un evangelista, se volvió un discípulo de Jesús. ¿Quién sería Mateo? Bueno, pues yo no me he preocupado por investigar un poco acerca de su vida, pero seguramente Mateo era una persona que tenía su familia. Pues siguió a Jesús y dejó a su familia. Porque si dejamos todo por Jesús, Él nos va a dar todo. Jesús nos dice en otra de sus palabras, porque Pedro le enfrenta a Jesús y le dice: Señor, nosotros hemos dejado esposa, hijos, casa por ti, pero pues, no tenemos mayor cosa. Y Jesús les dice: hey, no se equivoquen, todo aquel que haya dejado en este mundo casa, familia, esposa, hijos, padres, por mi causa, tendrá mucho más en este mundo, y dice, y en la otra vida, la vida eterna. Por supuesto, tenemos que dejar todo por Jesús, seguir a Jesús, siguiendo a Jesús. Mateo siguió a Jesús. Mateo no dice ahí que inmediatamente que esto, no dice el relato, que él haya empezado a querer negociar con Jesús. Que él haya dicho: oiga, Señor, pero mira, aquí hay una cantidad de dinero, ¿cómo la dejo ahí? Déjame que la guarde, la contabilice y a lo mejor me echen pago, ¿no? Y después se lo llevo ahí a los patrones. Él no dijo nada. Él se levantó y siguió a Jesús.
¿Tú cómo estarías ahora? ¿Quieres heredar la vida eterna? Si Jesús te llama en esta hora y te dice, sígueme, y te está llamando a través de esta predicación, te está diciendo, sígueme, tú le vas a decir, ahorita no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué va a decir mi familia si saben que yo me levanté aquí con ustedes? No me da pena que vaya a decir que vine aquí a oír esta predicación. No, yo soy de una religión, van a decir que ya me estoy volteando, qué sé yo. Fíjate nada más cuánto cuesta seguir a Jesús, tener que dejar todas esas ideas que son absurdas por seguir la vida eterna. Hay que seguir a Jesús y hay que dejar todo cuando Jesús nos encuentra. Una historia tanto parecida, pero obviamente distinta, le pasó a Saulo. ¿Sabes quién es Saulo, no? A lo mejor, si tú por primera vez estás escuchando palabra de Dios, pues te recuerdo, Saulo era en ese tiempo una persona del pueblo judío que se dedicaba a matar textualmente a todos aquellos que seguían a Jesús, que querían seguir a Cristo, ¿sí? Y era un soldado ahí, era una persona que conocía mucho de la palabra, preparado en la palabra, en el Antiguo Testamento, y muy aferrado a esas ideas, y perseguía a la iglesia de Jesús, hasta que Jesús lo encuentra, y bueno, pues le dice que ya no lo persiga, que ya no persiga a Jesús, y él sigue a Jesús, deja todo aquello, y es en la actualidad y en todos los tiempos uno de los principales evangelizadores de la cristiandad, ¿sí? Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia, y cambia para bien, para bien. Y qué hermoso es saber que Él nos elige. Ahí en la historia de Pablo, lo puedes leer en Hechos capítulo 9, su conversión. Él no andaba buscando a Jesús, él andaba combatiendo a los seguidores de Jesús, estaba en contra de los seguidores de Jesús, pero Jesús lo buscó y lo encontró, así como buscó y encontró a Mateo en esta ocasión, y Mateo lo siguió. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Solo le dijo, Mateo, sígueme. Y entonces Mateo lo siguió. Y esto, pues, si sigues leyendo la historia, verás que ahí a Jesús lo empezaron a criticar. Dijeron, ¿cómo es posible que Jesús le haya dicho a ese ladrón, a ese recaudador de impuestos, que lo siguiera y que se vaya con él? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino por los buenos, vino por los malos. Y así le dijo a este muchacho, no hay nadie bueno aquí. Jesús vino por los que somos malos. Tú y yo éramos malos, y cuando tuvimos ese encuentro con Él, empezamos a ir a ese camino de la perfección, ¿sí? Esto es así. Y lo criticaron. Pues, ¿cómo? Mira, se llevó a ese ladrón, ese lo sigue. Ese es un engaño, ¿sí? Precisamente son los enfermos los que tenemos que ir con el médico. Pues, ¿para qué me sirve una persona que esté sana? Pues, ni necesita de mí, ¿no? Como médico yo. Entonces, ahí vemos todo esto. La gente critica, la gente habla, la gente dice, si puedes leer lo que dice más adelante. Concretamente, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si hoy te dice, sígueme? Porque sí queremos la vida eterna, ¿sí? Pero pues para la vida eterna necesitamos dar un paso, una decisión, y es seguir a Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? Pues es bien sencillo, tomando la decisión, primero, de creer en Él. Segundo, de declararlo a Él como el Hijo de Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, sabiendo que solo es Él es el único camino a la vida eterna. Solo a través de Él yo puedo ir a la vida eterna.
Lo leímos en Juan 3:16. Para eso lo envió Dios a este mundo, para que a través de Él vayamos a esa vida eterna. Entonces, seguirlo a Él es aceptarlo, es decirle: sí, Jesús, yo te sigo. Mateo no le dijo eso, simplemente cuando Jesús le dijo: hey Mateo, sígueme, porque no crees que se puso a platicar con él, ahí no dice que había una charla, simplemente le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo dijo: ¿qué? Dejó todo y ahí se fue tras de Jesús, ahí va tras él, ¿sí? No le dijo nada. ¿Tú estás dispuesto a seguirlo ahora? ¿Tú estás dispuesto a decirle a Jesús: sí, Jesús, yo creo en ti, sí te recibo en mi corazón? Al final vamos a hacer ese llamado. Y cuando seguimos a Jesús, número 3, siguiéndolo se es perfecto. Siguiendo a Jesús llegamos a la perfección. Vamos a ir a otra historia que está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo número 19, vamos a leer los versículos del 6 al 10. También te va a ser familiar esta historia. Dice así: entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. ¿Qué tanto respondes tú ahora de recibir a Jesús? ¿Rápido, de inmediato, o eres como yo? Ahorita te digo por qué. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues así son los religiosos y los fariseos que te señalan, ¿sí? Entonces, aquí te vas a acordar de la historia. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lo repito. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que ya recordaste esta historia, ¿sí? ¿Quién era Zaqueo? Hasta su nombre lo dice, era un saqueador, era un ladrón, porque él mismo se lo está diciendo, ¿sí? Zaqueo era un hombre que era pues que coordinaba a todos los que cobraban impuestos. Era el cobrador era el que coordinaba a todos los que cobraban los impuestos. Haz de cuenta que era el jefe de Hacienda de ahí, ¿sí? Porque era el que coordinaba a todos los cobradores. Coordinaba inclusive a Mateo, eso era él. Y era un hombre también bien rico porque se llevaba mucho de eso a su bolsillo, ¿sí? Tenía mucha riqueza, ¿sí? Y además era un hombre de baja estatura. Y él, cuando vio que Jesús llegaba por ahí, le pareció importante conocerlo y quiso verlo. Entonces se subió a un árbol, dice la historia, a un árbol sicomoro, para poderlo ver, porque por más que se estiraba no lo podía ver. Y se subió a ese árbol, y estando ahí subido del árbol, porque Jesús tenía que pasar por ese lugar, Jesús lo ve y le dice por su nombre: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y por eso dice él, bajó enseguida. Él no se escondió. Él, ante el llamado de Jesús, yo creo que echó un brinco y dice: sí, Señor, ven a mi casa, ¿sí? Fíjate que a mí, como te decía, cuando me hablaban mucho de recibir a Jesús, yo me negué mucho. Yo mucho tiempo estuve diciendo: otro día, no es mi día. Y cómo le doy gracias a Dios por ser tan bueno, por quererme dar esa salvación, por no sacarme de su
de su vida eterna. Porque si en ese momento en que yo no había recibido a Jesús y que pues principalmente no lo tenía en mi corazón, no tenía ese boleto seguro para ir a la vida eterna, me hubiera muerto, pues estaría ardiendo en el infierno, que además era un pecador. Sigo siendo pecador, pero me arrepiento, pero porque yo voy a seguir siendo pecador. Mientras estemos aquí seguiremos siendo pecadores. Claro, cada vez vamos yendo a la perfección, porque la perfección se va a lograr cuando seguimos a Jesús. Y ahí vamos, rumbo a esa perfección. ¿Qué pasa con este hombre? Pues él era un hombre imperfecto, lleno de errores, lleno de pecados. Y su pecado era el amor al dinero. Es lo mismo que pasaba con este joven rico, ¿sí? Él tenía amor por el dinero. Su Dios era el dinero, era la riqueza. Zaqueo no era la excepción, también amaba el dinero y amaba las riquezas y tenía muchas posesiones. Pero cuando recibió el llamado de Jesús, él de inmediato dijo: sí, Señor, ven, te necesito. Y si te das cuenta, en esta charla, Jesús nunca le dijo a Zaqueo: oye, Zaqueo, arrepiéntete, eres un ladroncillo, te robas todo lo que llega por ahí, no está bien, te vas a perder, no vas a heredar la vida. No le echó ningún rollo Jesús. Simplemente la presencia de Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo nos hace entender que estamos mal. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo lo que dijo, ahí se puso en pie delante de la gente, porque había mucha gente de sus amigos que estaban ahí en ese día que Jesús llegó ahí a la casa de Zaqueo. Y le dijo: he aquí, dijo, Señor, le dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. A él no le pidió nada como al joven rico. Al joven rico sí, Jesús le dijo: ya obedeces todos los mandamientos. Pues entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquí a Zaqueo no le dijo nada, sino que el Espíritu Santo le redarguyó y él mismo dijo: híjole, le he robado mucho y hay mucha gente pobre. No, la mitad de lo que yo tengo aquí se los voy a dar a los pobres. De él salió. Hubo un cambio en su manera de vivir, de ver las cosas con Zaqueo. Dejó de ver el dinero, la cosa material, como importante para su vida, porque sabía él que eso no lo haría feliz, no lo iba a llevar a la vida eterna. Y todavía dice: y si en algo he defraudado a alguno, que había defraudado a muchos, empezando por sus patrones, porque no les había entregado los impuestos correctamente, dice: se los devuelvo cuadriplicado. ¿Y tú crees que Zaqueo habrá hecho eso? Claro que lo hizo, porque cuando tenemos un encuentro con Jesús y vamos rumbo a la perfección, a lo perfecto, todo esto ya no cuenta. ¿De qué te va a servir tanto dinero allá en el cielo? ¿Con dinero compramos nuestra entrada a la vida eterna? No, creo que no, tú lo sabes. La única manera de entrar a la vida eterna es yendo hacia la perfección. ¿Y cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en la presencia de Dios, de Jesús, y cuando dejemos todo el pecado. ¿En qué momento dejaremos todo el pecado? Pues aquí lo tenemos que dejar, nos tenemos que arrepentir. Dice la palabra que pecado confesado, pecado perdonado. Y para confesar un pecado, primero tengo que ser consciente de que he pecado, saber de qué pequé. Segundo, me tengo que arrepentir de ese pecado. Tercero, ir a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y pedirle perdón por ese pecado. Pecado confesado, pecado perdonado. Y cada vez que vamos pecando menos y vamos pidiendo perdón por nuestros pecados, vamos camino a la perfección. ¿Y cuándo llegaremos a esa perfección? Hasta que estemos en la vida eterna, en Jesús, como dice su palabra, aspirando a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Allí queremos nosotros llegar.
Te invito a que esta tarde, este día, no sé qué horas estés viendo esto, si hay alguien ahí contigo que nunca ha recibido a Jesús, nunca lo ha confesado, que en este momento es el momento de acercarnos e ir a la perfección, e ir a esa vida eterna. Te animo a ti. Si lo quieres hacer nuevamente y ratificarlo, no está de más que lo ratifiques. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y si estás ahí por primera vez, mira, pon tu corazón en la presencia de Dios. Y yo sé que tú anhelas estar en la vida eterna. Y si anhelas estar en la vida eterna, solo una cosa te hace falta. Te hace falta recibir a Jesús, confesar a Jesús, declararlo con tus labios, declararlo y creerlo en tu corazón. Acompáñame a hacer esta oración. Repite estas palabras. Señor Jesús, Sí, Señor. te doy gracias Te damos gracias. en esta hora, Gracias. porque tú has venido a mi vida, así como llegaste a la vida de Mateo, así como llegaste a la vida de Zaqueo, Así es. y les dijiste, sígueme. Señor, en este momento yo te sigo. He tomado la decisión de seguirte, Así es, de no caer en la trampa que cayó ese joven rico, Así que en lugar de seguirte se regresó. Así es. Señor, por eso en este momento yo te declaro lo siguiente, que creo en ti, Jesús, Sí, Señor. que te Reitero. recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Dios, como mi Salvador, como mi Redentor. Y que a partir de este momento yo te seguiré por el resto de mi vida hasta llegar a la vida eterna donde tú te encuentras, Señor. Sí, Señor. Perdóname todos mis pecados. Sí, Padre. Me arrepiento de ellos Sí, mi Dios. y estoy seguro que tú me haces limpio de todo pecado en esta hora. Sí, Gracias te doy, Padre. Sí, Gracias te doy, Espíritu Santo, porque en esta hora estás entrando a ser morada en mi corazón. Y gracias te doy también, porque en este momento mi nombre está Así es, siendo sí, Señor. anotado en el libro de la vida, Así es, Padre. para que cuando yo parta de esta tierra, Sí, Señor. llegue a ser morada en la vida eterna contigo, Así Señor. es, sí, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pues bendecido, bendecida, si hiciste esta oración, reitérala cuantas veces creas que es necesario, de que Jesús entre a tu vida, que nos restaure diariamente, porque pues estamos en este mundo y sí necesitamos esa presencia fresca diariamente. Bueno, pues te abrazamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, sí. Y creemos que tu semana va a ser en victoria. ¿Sí? No dejes de obedecer todas esas indicaciones sanitarias, ¿sí? Es una verdad. La pandemia sigue extendiéndose, pero la única arma que tenemos tú y yo es obedecer todas las recomendaciones sanitarias de protección. Seamos responsables. Así es. Que Dios te bendiga.